En este video vamos a ver cómo asignar deciles a una tabla de ingreso-gasto como el concentrado de ENI a partir de dos métodos. Y lo vamos a ver primero en Excel y luego en R. Para eso tenemos que abrir la, la tabla. Está la tabla concentrado hogar. Nos muestra el importado de separado por comas. Decimos que es por comas. Siguiente y finalizar. Aquí se encuentra la tabla y lo que vamos a necesitar va a ser simplemente el ingreso corriente, que lo marca en la columna W, la cual vamos a subrayar en amarillo, el folio de vivienda, con el folio de hogar, pues, si se necesita, la ubicación geográfica, el factor y únicamente. Todas estas columnas las vamos a copiar en un nuevo libro. Aquí cambié la hoja, voy a pegar. Eh, es la hoja 1, pero para que quede constancia, le voy a poner simplemente tabla ingresos. Nuestro objetivo es asignarle a cada hogar un decil. Todo lo demás lo vamos a borrar. Esto es para dejar una tabla que nos vaya dejando constancia de cuál fue el método que seguimos. Pero eso es lo único que necesitamos. Todo lo demás prescindimos de él. Eso, cuando veamos cómo se hace en R, vamos a ver que es mucho más simple, al mismo tiempo de que requiere, ya tengo que estar atinando a que me permito poner eliminar, en fin, ahí tenemos la tabla. Ahora vamos a explicar en realidad qué es lo que vamos a hacer. En la ENIC hay muestra de hogares de todo el país, un poco raro el país, y es representativa por estado. Que sea representativa quiere decir que los datos que me salgan en términos familiares van a están considerados de una muestra que representa las medias del universo. Es decir, por ejemplo, queremos el ingreso medio en el universo, que es toda la gente que vive aquí. Bueno, ahí puse una que vive en el mar. Toda la gente que vive en el país está representado por algunas personas que la única diferencia que tienen con estas personas es que fueron seleccionados aleatoriamente. Por ejemplo, si los ponemos con rojo, podemos decir que también tenemos, ahí, no me alcanzo a poner el rojo, o con rosa, pues, las personas con rosa fueron seleccionadas aleatoriamente y son las que vienen en la tabla de la ENIG. Y a estas les preguntaron su ingreso. Es que sea representativa significa que estadísticamente va a ser igual la media del ingreso de los rosas, es decir, la media del ingreso rosa va a ser igual que la media del ingreso
negro, pero igual estadísticamente. Este igual es distinto en la aritmética que en la estadística. En la aritmética, un ingreso de 10.000 solo es igual a un ingreso de 10.000, pero en estadística, el ingreso de 10.000, un igual estadístico, nos hace que 10.000 sea igual a 10.001, dependiendo del margen de error. Y como estas encuestas tienen un margen mínimo, digo mínimo porque tiene un poco menos, es un poco más precisa, pero siempre podemos pensar que tiene un 95% de confianza con 5% de error. ¿Eso qué quiere decir? Que el 95 de 100 veces que hagamos el experimento, y el experimento consiste en seleccionar a una muestra 95 de las veces, de las 100 veces, va a ser estadísticamente igual. Es decir, en este caso va a tener un error, el 95 de las veces van a tener una diferencia máxima del 5%. Entonces, esa, esa muestra que viene aquí en la ENIG nos dice muchos datos, pero es de ingreso-gasto. Unos componentes son de ingreso y otros son de gasto, además de que tiene demográficos. El principal de ingreso es el dinero que recibe la familia en un trimestre. ¿Por qué en un trimestre? Bueno, porque en un trimestre pasan más cosas que en un mes. Entonces, en un trimestre bien elegido, se garantiza que la familia haya hecho gastos educativos y gastos de recreación y gastos de vivienda, en fin. Entonces, esos ingresos vienen en una pregunta que se llama ingreso corriente y en el mnemotécnico viene como INCOR, así se llama la variable. Y es una variable continua, o sea, nos dice el ingreso en pesos hasta 999.999 pesos. Eh, eh, Más arriba de eso se marca como 999.999. Entonces, bueno, tenemos los ingresos a todas las personas que contestaron la ENIC. Se trata de acomodarlas, formarlas estadísticamente. Les decimos, fórmense desde el más pobre. Esta línea significa su ingreso hasta el más rico, ¿no? Acá está Slim y acá estamos nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero que recibieron en 3 meses, se acomodan. Y eso nos permite calcular algunos indicadores importantes como el índice de Gini, el de Atkinson, los índices de Sharon, pero hay uno muy importante que es el del decil de ingreso. Y ese decil lo que nos dice es si las personas, que no son personas porque en realidad son familias, están organizadas, así formadas, entonces si las dividimos en 10 grupos, vamos a decir que el decil 1 es el grupo del 10% de las personas más pobres y el decil 10 es el grupo del 10% de las personas que no son personas, son hogares más ricas. 10% de los hogares más ricos, 10% de los hogares más pobres. Al poner un decil podemos hacer muchas interpretaciones estadísticas que nos permiten mejorar nuestra percepción de la realidad.
Entonces se usa mucho y es lo que vamos a construir en esta tabla. Entonces en esta tabla tenemos que formarlos y formarlos es muy fácil porque simplemente les decimos fórmense por su ingreso y les decimos orden personalizado, así como en las primarias, de menor a mayor, ¿no? Del más pobre al más rico. Hay hogares que ganan cero y, y hay hogares que ganan un máximo registrado aquí 999.999 pesos. Ahora, esos hogares los no pasa nada si alguien gana 2 millones y nos dice 999.999 porque no sabemos cuánto gana, entonces no podemos hacer ya nada. Pero, pues ya están aquí ordenados. Pero lo que queremos acumular es la población, no el ingreso. Es decir, estos son los hogares que representa esta familia, este hogar encuestado, más pobres, y estos son los segundos hogares acumulados más pobres, y así, ¿no? Al último vamos a tener unos 32 millones. Ah, no, perdón, está mal. Este es este hogar, luego este es este más este. Lo había sumado a la ubicación geográfica, lo cual no tiene sentido. Entonces nos da los 36 millones casi. Tenemos que separarlos en los 10%, en 10%. Ahora ponemos la fórmula para obtener en qué decil pertenece este acumulado de hogares. Para eso tenemos que dividir el acumulado de hogares entre el total, entre 10, es decir, entre el décimo del total. Pero a esto le debemos de sacar un entero para que nos diga el decil y luego añadirle 1. Vamos a... es que no lo fijé con signo de pesos el total y vamos a entender bien la fórmula. Nos puso, este es parte del primer décimo y bueno, el último nos añade 1, pero el último lo corregimos a mano, ¿no? Eh, este número, si es el total, para que para que nos diga 10, tendría que ser la décima parte de esto, ¿no? Esa misma lógica la aplicamos en todo y ya nos da el decil. Entonces ahora sí ya tenemos cuantificado en Excel el decil al que pertenece cada hogar. Y grabamos el archivo, le vamos a poner otro nombre, concentrado hogar con decil, y le cambiamos a Excel y ya es un libro que podemos utilizar. Ahora lo haremos en R. Partimos del mismo producto, que es el concentrado de hogar, pero ahora en la misma sesión 3, en vez de método Excel, que es el producto que tuvimos, lo vamos a poner en método deciles R. Y aquí ponemos las librerías más comunes
y que usaremos también en otras cosas posteriores o podremos usar. Definimos el directorio de trabajo, que es el directorio en donde se encuentra nuestra tabla que usaremos. La jalamos, pero por eso le ponemos un nombre. Aquí se va a llamar Concentra 20 porque es la encuesta 2020. Entonces la leemos del CSV y la asigna a, a, esta, a este objeto, porque en R más que variables son objetos. Sí pueden ser variables, pero pueden ser listas, pueden ser frames, o pueden ser vectores. Eh, y luego aquí generamos un proceso en el que a la tabla 20 le añade una nueva columna que se va a llamar deciles con un método en el que decilifica es decir, hace cuantiles en etiles, ¿no? En este son 10 en etiles, es decir, 10 son deciles, ¿no? Pero aquí podríamos ponerle 100 y nos haría centiles. Y este método le tenemos que especificar sobre qué variable numérica tiene que ser, lo vamos a hacer. Es un método que trae ya. Y con esto añade la columna. Este names es solo para saber cómo se llaman las, las columnas. Y luego generamos los vectores. Para generar los vectores R tiene un método que es una C y después poner la columna. Entonces ya no solo es una columna, sino que ahora es un vector que está asignado al objeto folio. La asignación también puede ser de columnas, puede ser, es decir, es muy bonito eso porque esto quiere decir, te mando esto al objeto que llamaremos tal y puede ser cualquier cosa que sea utilizable en R. Luego, también en esta tabla nos acordamos, bueno, la podemos ver acá, que teníamos una ubicación geográfica de donde podemos obtener el estado. Entonces, decimos el estado, como lo está manejando, como vemos aquí, como no un carácter, sino como un número, entonces podemos obtener el estado en clave numérica si lo dividimos por 1000, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces sacamos la de la nueva tabla que construimos, concentra 20 dec, que ya tiene decil, saca de la columna ubica, la dividimos por 1000, la truncamos porque si la dividimos por 1000 aquí me da 1 punto algo, y la truncamos y solo me va a dar el 1, o el 2 en el caso de Baja California, el 32 en el caso de Yucatán. Y fe, que es, si es algo de fe, porque ahí en los factores de expansión, que significa FE, se basa la fe en las encuestas. Y esa la referimos como concentra 20 dec factor. Y también lo construimos como vector, que lo asignamos al objeto FE, y luego podemos hacer lo que queramos con ese objeto, o podamos. Y el ingreso, que también viene acá, no, venía más adelante. Incor se llama la variable. Creo que ya no la subrayamos en amarillo, pero bueno, se llama incor. Sí, ahí está. Esa variable, el ingreso trimestral, la asignamos a una que se llama ingreso, a un objeto llamado ingreso, y el decil simplemente a la nueva columna, que aquí eh, bueno, ¿dónde le pusimos? Que se llamaba deciles. Aquí. Ujú. Este deciles quiere decir que ya hay una columna que se llama deciles. Y está muy bonito R porque subrayó deciles y lo subraya donde está, ¿no?
Y ahora sí, puedo construir un framework. Un framework es básicamente una hoja de cálculo. No es eso, pero es u- una matriz que no tiene un tipo de dato específico. Es muy libre como la hoja de cálculo, en el que puede tener de pronto letras o, bueno, por aquí no hay letras, pero podría tener letras, números decimales, números de todo tipo. Y entonces el data frame se construye a partir de esa instrucción, data frame, que la mandamos a un objeto con la flechita y ponemos todos los vectores que ya construimos con el método C, que es el folio, que es lo que está aquí. Ah, bueno, nos faltó el folio hogar, también se lo deberíamos poner. El estado, el factor de expansión, ingreso y decil. Y write.csv quiere decir que va a escribir lo que le digamos que escriba. Y lo que le decimos que escriba es el... Ah, bueno, le tenemos que decir que escriba el resumen que generamos en el data frame. Y ya, entonces veamos qué pasa cuando corremos esto, pero qué pasa en el directorio. Entonces vamos a correrlo. En R se corre subrayando siempre lo que queremos correr. Podemos correr una palabra, una variable, lo que sea. Si subrayamos todo el código, va a correr todo el código. Lo corremos. Empieza incluso desde las librerías, desde establecer la tabla. Y aquí ya nos generó el archivo como lo queremos. Bueno, vamos a ver si como lo queremos. Lo abrimos en Excel y ese es el método Excel, el método R, y aquí está. Y fue mucho más simple. Aquí nos faltó meter el folio de hogar, pero vean qué diferencia, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo es de útil R y por qué lo usamos tanto.